La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Es un honor para nosotros poder hacer entrega de las llaves de la ciudad. Eso es un gran honor. Muchas gracias. No, el honor es para nosotros. Y con esta llave, pues usted ya puede ingresar cuando usted quiera, a la hora que quiera. Muy bien. Y va a ser un honor para nosotros poderlo recibir aquí en el municipio de Santa Cruz. Muchas gracias. Voy a tener esto con visibilidad. Muy felices, contentos porque tenemos la grata visita del señor embajador, su esposa y las personas que lo están acompañando. No todos los días se tiene el honor de recibir tan grata visita. Sin embargo, el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos con él por el apoyo que la cooperación alemana le está dando al municipio de Santa Cruz del Quiché, tomando en cuenta que hemos recibido bastante apoyo enfocado al tema de educación. Y realmente, como yo se los he manifestado como alcalde del municipio, he estado y le he estado apostando a lo que es la educación en nuestro municipio, consciente de que la educación es pilar fundamental del desarrollo de este municipio y sobre todo pilar fundamental del desarrollo de la persona individual, familiar, por qué no decirlo, de la comunidad y del municipio. Por eso, pues, muy agradecido con el señor embajador por este apoyo y pues consideramos de que vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios y el apoyo de ellos. Hoy, pues, fue un honor para mí el poderle hacer entrega de las llaves de la ciudad y declararlo visitante distinguido. Es un honor y un placer visitar este lugar que forma también un enfoque de la presencia alemana en Guatemala, un enfoque de nuestros esfuerzos comunes con las autoridades de Guatemala, esfuerzos al desarrollo y a la educación y a la seguridad ciudadana. Ahora, para mí, forma una mayor parte de mis actividades profesionales de fomentar estos esfuerzos de desarrollo. Un poco una visita de trabajo, de comprender las preocupaciones del Consejo Municipal, del señor alcalde. En la mañana teníamos una reunión con el señor gobernador y también con grupos de la sociedad civil para ver cómo se desarrolló la interacción entre los grupos de la sociedad civil y las autoridades del Estado. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.